Call is now being recorded. Les puse el link, ¿sí? También aquí en la parte en la que nosotros estamos trabajando emergencias en gammagrafía industrial. Aquí les puse el link para que ustedes lo puedan visualizar después, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo debería trabajarse en el tema de gammagrafía. ¿Han podido escuchar? ¿Se puede escuchar? Se escucha. Sí, se escucha. El sonido. Ya, a ver, vamos a proyectar. Actuación ante sucesos de emergencia en gammagrafía industrial. Vídeo elaborado dentro de las actividades del Foro de Protección Radiológica y la Industria, destinado a la formación continuada de operadores y ayudantes. ¿Qué es la gammagrafía? La gammagrafía industrial es una técnica de ensayos no destructivos en la que se radiografían piezas y soldaduras mediante fuentes de radiación gamma. La técnica consiste en llevar una fuente radioactiva a través de un sistema de mangueras hasta el punto focal en el que se encuentra la placa radiográfica y hacer retornar la fuente a condiciones seguras una vez finalizada la exposición. Las fuentes radiactivas utilizadas son peligrosas y están clasificadas como de alta actividad. Si se encuentran fuera del blindaje, pueden producir daños en las personas. Los niveles de radiación emitidos por las fuentes son detectables incluso a distancias considerables. Como consecuencia del mal uso de estas fuentes, a lo largo del tiempo se han producido sucesos que han ocasionado en los trabajadores y miembros del público lesiones como quemaduras, amputación de miembros e incluso la muerte. Las consecuencias podrían haberse evitado si el operador hubiera hecho uso de los equipos de vigilancia de los niveles de radiación. Las organizaciones nacionales e internacionales recogen las lecciones aprendidas de las emergencias en gammagrafía industrial que ocurren en el mundo con objeto de evitar que se repitan. El Consejo de Seguridad Nuclear realiza esa tarea en el ámbito nacional. Sucesos de emergencia en gammagrafía. El principal suceso a considerar es la retracción incompleta de la fuente radiactiva una vez concluido el trabajo. Las consecuencias de este suceso dependen en gran parte de la actuación del operador. Ante la pérdida de control sobre la fuente, un operador debe reconocer la situación de emergencia, mantener la calma, actuar según los procedimientos de la instalación y mantener vigilada la zona en todo momento. Cada operador debe poner en práctica solamente la parte del plan de emergencia para la que haya sido autorizado y cualificado y para la que disponga del equipamiento de emergencia apropiado. Criterios de actuación. Criterio ALARA. Dosis tan bajas como sea razonablemente posible. Ante la pérdida de control de la fuente, de cara a minimizar la dosis de las personas, se tendrán en cuenta los tres factores básicos de protección contra la radiación: tiempo, distancia y blindaje, y se hará uso continuo de los equipos de detección. Menos tiempo igual a menos dosis. A fin de reducir el tiempo de actuación, las operaciones se realizarán de forma rápida y se fraccionarán las tareas de recuperación de la fuente entre varios operadores. Mayor distancia igual a menos dosis. A fin de aumentar la distancia, se utilizarán teleherramientas. Bajo ninguna circunstancia la fuente entrará en contacto con las manos, pies u otras partes del cuerpo del trabajador.
mejor blindaje, igual menos dosis. No se realizarán operaciones en las inmediaciones de la fuente sin haberla blindado antes adecuadamente. El detector de radiación es el mejor medio que tiene el operador para reconocer que está ante una situación de emergencia. Cuando la fuente radioactiva sale de su blindaje, la indicación del detector experimenta un incremento que se mantiene hasta que la fuente es retraída de forma segura. Si la indicación del detector no baja tras finalizar la operación de recogida, es señal de una posible situación de emergencia. Aunque existen múltiples situaciones de emergencia, las más comunes son la desconexión del cable guía y la obstrucción dentro de la manguera. No hay una manera única de actuar ante las emergencias. A continuación, veremos algunas de las formas de actuar ante estos sucesos utilizando los equipos de Iridio 192 de uso más extendido, Gamma Mat TSI de MDS Nordion y Sentinel 880 de QSA Global Inc. El objetivo de las actuaciones en todos los casos será llevar la fuente a una situación segura con la dosis mínima posible para el personal encargado de su recuperación. Actuaciones. La fuente radiactiva no se retrae a la posición segura, según indica el detector. El cable del telemando se ha recogido en su totalidad, lo que indica que se ha producido la desconexión de la fuente del cable guía. Las acciones a realizar serán: mantener la calma, despejar la zona y avisar al supervisor responsable. Llevar la fuente al punto focal y liberar este. Recoger el cable del telemando. Desconectar el telemando. Y posicionar el equipo mediante operaciones rápidas. Elevar la manguera de salida mediante una telepinza. Una vez dentro del equipo, desconectar la manguera y empujar la fuente con un útil para bloquearla con el mecanismo. La fuente no se retrae a la posición segura, según indica el detector. El cable del telemando no se recoge en su totalidad, lo que indica que la fuente ha quedado atascada en la manguera de salida. Las acciones a realizar serán: mantener la calma, despejar la zona y avisar al supervisor responsable. Llevar la fuente al punto focal y liberar este. Colocar un blindaje sobre la fuente en una operación rápida. Comprobando su efectividad. Localizar el desperfecto de la manguera y tratar de arreglarlo.
Si no se consigue, cortar la manguera y el cable guía en un punto situado entre el desperfecto y la fuente. Liberar la fuente del tramo de manguera cortado y del tramo de cable en una operación rápida. Conectar un nuevo telemando y enganchar el cable a la fuente pasando por el equipo. Retraer el cable y llevar la fuente a posición segura dentro del equipo. La fuente no se retrae a la posición segura, según indica el detector. El cable del telemando se ha recogido en su totalidad, lo que indica que se ha producido la desconexión de la fuente del cable guía. Las acciones a realizar serán: mantener la calma, despejar la zona y avisar al supervisor responsable. Llevar la fuente al punto focal y liberar este. Poner un blindaje sobre la fuente, comprobando su eficacia. Recoger el cable del telemando. Desconectar la manguera. Elevar la manguera mediante unas telepinzas y dejar caer la fuente, blindándola a continuación. Sacar el cable del telemando. Y proceder a su reconexión y posterior alojamiento en el equipo. La fuente no se retrae a la posición segura según indica el detector. El cable del telemando no se recoge en su totalidad, lo que indica que la fuente ha quedado atascada en la manguera de salida. Las acciones a realizar serán: mantener la calma, despejar la zona y avisar al supervisor responsable. Llevar la fuente al punto focal y liberar este. Colocar un blindaje sobre la fuente comprobando su eficacia. Cortar el tramo defectuoso de manguera con una herramienta que evite su estrangulamiento. Cortar también el cable guía. Preparar el equipo para albergar la fuente desconectando manguera y telemando. Liberar la fuente de la manguera.
Realojar la fuente en el equipo en una operación rápida. Buenas prácticas. De cara a la prevención de emergencias en gammagrafía industrial, se realizará un adecuado mantenimiento de los equipos previo a su utilización. Antes de usar los equipos, se comprobará que no tienen defectos evidentes. Durante la exposición, se hará uso de los blindajes naturales. Los detectores de radiación se utilizarán siempre al aproximarse al equipo, tras cada exposición. Se vigilará que el personal del público no acceda a la zona acotada. Se comprobará mediante mediciones que la acotación es la correcta. Las mangueras se colocarán lo más rectas posible, evitando arcos pronunciados. Se evitarán prácticas que puedan provocar el aplastamiento de mangueras. Otros consejos de actuación son la utilización de tramos cortos de mangueras de salida, el acercamiento del equipo al punto de radiografiado y la correcta fijación del equipo en radiografía en altura. Ya. Si nosotros podemos analizar el video que acabamos de ver, no es tan fácil actuar. Han visto que no solo lo podía hacer una persona, sino lo ha realizado entre varias personas que estaban capacitadas y que era lo que tenían que hacer. ¿Sí hemos podido analizar esa parte? ¿Han podido ver? Sí. Es que muchas veces les digo, uno puede estar capacitado, pero es mejor si actúan en equipo, que es lo que ellos han hecho. Hemos visto un caso que también han tenido que cortar las mangueras porque había una obstrucción. Entonces tenemos que ver nosotros qué posiblemente podría ocurrir y qué haríamos en ese momento, ¿sí? Y han visto que en el tema de los rayos X vamos y apagamos la máquina y ya está, se corta el suministro, no había mucho problema, pero en el tema de la gammagrafía, cuando se trabaja con el iridio 192, se ha visto que no es tan fácil manipularlo. ¿Han visto que ellos tenían que estar corriendo? Sí. Han estado corriendo y todo el tiempo estaba en su bolsillo, ¿sí? Su dosímetro. Exactamente, su dosímetro estaba en su bolsillo. Para que ellos vayan comparando todo el tiempo cuánto era la radiación que estaban recibiendo. Y lo han hecho entre varios trabajadores, no era uno, sino eran dos, pueden ser más, dependiendo. Para que uno tenía que hacer una cosa, el otro hacía otra cosa y el otro también, para que la dosis que se reciba se divide entre los tres, porque hay que darle solución, ¿sí? Entonces, no es tan fácil actuar, sino uno tiene que estar capacitado y tiene que tener los equipos necesarios para poder aplicarlo en su debido momento, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, algo que acotar tal vez en este caso? Respecto al video que hemos analizado, que hemos visto, qué es lo que se debe o cómo se debe operar en casos de emergencia. Tengo una consulta. Ahí en el video que nos mostró, salen que primero están sin guante y con guante. ¿Es normal eso o tienen que usar sí o sí guante?
Lo ideal es que todo el tiempo ellos deben estar con sus guantes, porque si bien están utilizando los conectores, las mangueras, los tubos guías, tiene que ser un guante que les permita poder manipular, porque si no, se están exponiendo. Si ellos estuvieran en contacto con la fuente y no están protegidos, igual se están exponiendo. Como habíamos visto, hay un tema por vía cutánea, va a ser, ¿verdad? Porque va a estar en contacto con la piel. Entonces, si bien ya estamos en el tema de la radiación, lo que tenemos que hacer es evitar el contacto directo. Por lo tanto, como nos han mostrado al final del video, sí estaba con guantes. Todo el tiempo ellos deberían estar con sus guantes, pero que sean fáciles de manipular, ¿verdad? Que les permitan la mayor flexibilidad y manipulación posible. Es lo que tenemos que garantizar. ¿Algo más que quisieran, alguna observación que hayan visto en el video, que quisieran acotar tal vez, adicionar? ¿Alguno tal vez? ¿No? Ya. Entonces vamos a proceder con nuestras actividades. Les voy a presentar Aquí está. Este es el cuestionario que tenemos que trabajar esta semana. Y ahorita vamos a analizar el caso de estudio, acompañado de los videitos también, para que luego podamos analizarlo. ¿Sí? Entonces, el cuestionario que tenemos en función a lo que hemos visto nosotros el día de hoy, ¿sí? Y hemos estado hablando también, si ustedes buscan, así, googlean, iridio 192, ¿sí? ¿Por qué lleva este nombre? Yo quiero que ustedes investiguen un poquito más, ¿sí? Que no se centren en que, sí, para la gamografía se utiliza el iridio 192, el cesio 137, el cobalto 60, el selenio 75. ¿Y de dónde viene el nombre? ¿Se han preguntado de dónde viene el nombre? ¿Por qué se lo llama así? ¿Y por qué yo hablo de un isótopo? ¿Sí? Radioactivo el iridio. Si el iridio también, el iridio como tal, ¿sí? Se puede utilizar para la construcción de muchos equipos, se utilizan en tema espacial, sabemos que puede ser muy inestable, pero ¿qué cosas más? ¿Han investigado qué es iridio? ¿O por qué lleva el nombre de 192? Eso es lo que quiero que ustedes hagan ahora en el cuestionario, ¿sí? Que ustedes sepan por qué le han puesto el nombre de 192. ¿Por qué? Además, ¿no ve? ¿Qué es el iridio 192 y por qué se lo llama así? Si sus isótopos son el 191 y el 193. Entonces, ¿se les habrá ocurrido hacer un promedio? ¿Por qué le han puesto 192? ¿Sí? Vamos a investigar. Ahí sí necesito que ustedes googleen, ¿sí? Investiguen un poquito más y sepan por qué lleva este nombre. ¿Sí? Esa es la primera pregunta. La segunda de nuestro cuestionario. Explique la clasificación de los equipos radioactivos, ¿sí? Vamos a explicar nosotros la clasificación. Tal como lo dice, explíquenme en sus palabras, ¿sí? Por eso dice explique. Ahora, el 3, ¿cuál es la diferencia entre los equipos AC y DC? Les había preguntado, ¿verdad? Les había dicho cómo se trabaja en los DC, habíamos dicho que hay un potencial constante, los AC que trabajan con corriente alterna, ¿sí? Eso va relacionado, pero ¿a qué? A los generadores de rayos X. De eso quiero que ustedes me expliquen, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Ahí podemos hacer un énfasis de cuáles son mejores, en qué situaciones, ¿sí? Hemos hablado también de los equipos Crowler, ¿sí? Que se utiliza con el testigo de cesio que habíamos visto. Entonces, ¿en qué casos?
cuando yo empleo los equipos crawler. Recuerda que habíamos dicho que no vamos a poder ingresar nosotros a todos los lugares o no vamos a poder obtener todas las imágenes internas en las tuberías, en los oleoductos, gasoductos, ¿sí? En la mineralogía. Entonces, en ese caso nosotros sí nos veíamos obligados a utilizar los equipos crawler, ¿sí? Entonces eso necesito que ustedes lo puedan explicar. Como pregunta 5 tenemos, ¿cuáles son los pasos para realizar los trabajos de radiografía en un búnker? ¿Sí? ¿Recuerdan los pasos que les había mostrado en una de las diapositivas? Habíamos comparado incluso que eran menos los del búnker que se realizaban con los trabajos, ¿sí? Que no se realizaban en búnker. Ahora, explique por qué es mejor realizar una radiografía en una instalación fija que en una instalación móvil. ¿Recuerdan que hemos visto? ¿Sí? ¿Cómo se realiza en una instalación fija y en una instalación móvil? Había que tener muchísimos cuidados en la instalación móvil, desde el lugar en el que nosotros teníamos que transportarlo, ¿sí? Ya era un tema complicado porque había que garantizar que el vehículo en el cual nosotros estamos transportando esté correctamente identificado de que estamos llevando material radioactivo, debía estar en un lugar alejado respecto a las personas que nosotros también transportamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. ¿Por qué es mejor realizar una radiografía en una instalación fija que una instalación móvil? Ahora, en el 7, vamos a realizar una comparación rápida, ¿sí? ¿Con respecto a qué? Al tema técnico, económico, funcional y de seguridad, ¿sí? Ustedes tienen bastante experiencia en los equipos de rayos X, pero no así en el tema de la gammagrafía. Hemos visto, es más, les he preguntado, ¿cuál es la probabilidad de que ustedes se dediquen a la gammagrafía? Y me han dicho, es poca porque el riesgo es muy alto, ¿sí? Entonces, hagamos una comparación técnica, económica, funcional y de seguridad entre estos dos, en los equipos de rayos X y los equipos de la gammagrafía, ¿sí? Como pregunta 8, explicamos la clasificación de los equipos generadores de rayos X y de la gammagrafía. Entonces, ¿cuál vendría a ser esta clasificación respecto a estos? ¿Sí? ¿Recuerdan cuáles habíamos visto en los rayos X? Sí, al principio hemos analizado esto. De los de gammagrafía también, ¿sí? Como pregunta 9, ¿cuáles son los equipos de protección radiológica? Sí, habíamos hablado del radiámetro, del densímetro, del TLD, el DLD, ¿sí? Tenemos que mencionarlos, entonces, ¿cuál vendría a ser? Pero en este punto, no solo de protección radiológica personal, sino que también ambiental. Por eso no está especificado. Si no, yo estoy hablando del TLD, el DLD, también tengo que hablar del radiómetro, cómo voy a utilizar, recuerdo a las alarmas acústicas que deberían estar en los ambientes, entonces necesito que ustedes los puedan mencionar. Finalmente, les había explicado cómo hemos hecho nosotros el cálculo para identificar cuál es la dosis absorbida, ¿sí? Aquí está, aquí tenemos. ¿Cuál será la dosis absorbida en 15 minutos de exposición? ¿Sí? Si usted se encuentra parado a 10 metros de una fuente. Me interesa la velocidad. Donde la velocidad de dosis es 1.75 milisieverts hora. ¿Podemos hacer esto ahora con ustedes? ¿Sí? Les doy unos minutitos para que hagan el cálculo. ¿Recuerdan cuál es el cálculo que hemos hecho? Sí, dicen, pero varía los 1.45, o sea, tengo que ponerle solo ahora 1.75, ¿no? Exactamente, y tienes que cambiar el tiempo, ¿no ven? El tiempo era... De 10 y esta hora es de 15. Ahora es 15, exactamente.
¿Por qué ha aumentado la velocidad de dosis? Porque la distancia es más corta. Antes era 15 metros, ahora está a 10 metros. Por lo tanto, la velocidad de dosis es mayor. ¿Sí? Hagamos el cálculo entonces. Y comparemos cuánto nos sale. Les estoy pidiendo en su práctica, en su examen, va a entrar el cálculo de la dosis también, por eso les voy a pedir que lo haga. Como pregunta de examen, yo les voy a colocar un ejercicio con estas características, ¿no? Les voy a preguntar cuál es la dosis absorbida en función al tiempo de exposición y respecto a la velocidad de la dosis. ¿Sí? Hagamos entonces el cálculo, les doy unos minutitos y ahorita lo resolvemos conmigo. Inge, ¿cómo se hace esto? ¿Recuerdan cuál era la fórmula que nosotros hemos utilizado? Sí, Inge, lo hice así, calculadora directo, no sé si estaría bien, me sale a mí 0,4375, si lo redondeamos sería 0,44. Justo ahora lo voy a hacer con ustedes también, para que podamos ver. Tú me has dicho que 0,44 redondeándolo. Sí. Ya, aquí lo vamos a... Este era el cálculo que tenía del anterior, aquí lo vamos a editar. Ya. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy cambiando, simplemente lo que me había dicho su compañero, lo está cambiando, exacto, la velocidad estoy cambiando, solo que aquí el tiempo ahora vendría a ser 15, ¿sí? Y la multiplicación que nosotros tenemos que realizar es la siguiente. ¿Sí? Tengo que multiplicar 1.75, ¿sí? Por 15. Y eso lo voy a dividir entre 60. 60, sí. Exactamente. Y vamos a obtener lo que nos decía su compañero. Aquí vamos a tener 0.4375. ¿Sí? ¿Por qué le estoy colocando 4 decimales? Porque es muy importante el tema del redondeo. ¿Sí? Si yo voy a trabajar luego con 2 decimales, tengo que redondearlo correctamente, porque si yo lo veo simplemente como 0.43, dices, pero es 75 al lado, entonces vendría a ser aquí 0.44, que era lo que su compañero nos había indicado. ¿Sí? ¿Alguien más ha realizado de esa forma? Sí, mira. ¿Sí? No está difícil calcularlo, ¿verdad? Sí, doctora, ahora recién entendí. Exacto, sí, por eso nosotros hacíamos la dosis absorbida, era la velocidad por el tiempo de exposición, ¿sí? Solo que la velocidad que nos da era en milisieverts por hora. Por eso nosotros hacíamos este cambio, ¿sí? Ahí está, ahora sí nos aparece completito, ¿sí? Entonces, solo hemos reemplazado nada más en vez de 45, se ha vuelto 1.75. La velocidad en este caso es mayor porque la distancia es menor, ¿sí? Aquí mantenemos 15 minutos. No se olviden que siempre tenemos que hacer esta conversión, ¿sí? Porque si no, yo no podría hacer simplemente 1.75 por 15. No puedo porque no tienen las mismas unidades. En este caso está minutos y aquí está horas. Entonces, no se olviden hacer que una hora equivale a 60 minutos. Ahora, yo les podía haber dado de otra forma, donde la velocidad, por ejemplo, es 1.75 milisieverts por segundo. En este caso también tengo que cambiarlo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que analizarlo. En este caso, aquí se mantiene, ¿sí? Vendría a ser lo que su compañero nos ha dicho y lo que nosotros hemos calculado, 0.44 milisieverts. ¿Sí? Está correcto. Inge, una pregunta ahora que dijo usted, lo de segundo, donde dice hora, le cambiaría ahora a segundo, nomás, y son los 60 minutos, el segundo tuviera así, lo convertiríamos directo. Pero vamos a analizar cómo vendría a ser esta parte. Un minutito, ya. Por ejemplo, les decía, ¿qué pasa si esta velocidad, no sé, la distancia, por ejemplo, es menor? Estamos trabajando 2 metros, entonces la velocidad va a ser mucho mayor, ¿sí? Pero en este caso lo puedo trabajar simplemente por segundo, les decía. ¿Qué pasaría si mi velocidad aquí es por segundo y me dicen, ha estado expuesto 15 minutos?
A eso yo me refería. Tú dices, pero aquí son segundos, aquí son minutos y al final solo me tienen que quedar MSVerts. Entonces, en este caso, ¿qué tendré que decir? Lo que les decía. Un minuto, ¿no ve? ¿Aquí le voy a poner un minuto? No. ¿Dónde tengo que poner un minuto? Sería abajo. Abajo. Exacto. Tengo que decir. En este caso, no. Yo necesito que se simplifiquen los segundos. Entonces, voy a decir acá. 60 segundos. Así lo vamos a colocar. Segundos para que entiendan la abreviación. No se abrevia SEC, ¿no ve? Solo es S. Pero lo estoy colocando ahorita para que entendamos. Así. Entonces, en este caso, para que me sirva la regla de 3, la conversión, minutos con minutos se van a simplificar, segundos con segundos se van a simplificar, y ahí sí sería, ¿sí? Como estoy hablando de una velocidad por segundo, va a ser muchísimo mayor. Si nosotros hacemos el cálculo de eso, ¿cuánto nos vendría a salir? 1,575. Dame un segundo. ¿Te sale 1,575 me sale con 3 dígitos. Eso ya ves. Sí, pero si te sale 1, es porque estamos hablando bastante. En este caso vendría a ser 1575. Ya. Eso tienen que fijarse en sus calculadoras. Inicialmente esto yo le estoy colocando coma, son decimales, pero aquí no me sale 1,75, me sale 1575. Porque simplemente si yo multiplico 15 por 60 nada más, ¿sí? Si nosotros multiplicamos un 15 por 60 ya es 900. Y 900 por 1.75 me va a salir 1575. Imagínense. Dices, no, pues pero ya se pasó de milisieverts. Entonces ya no estamos hablando de milisieverts. ¿De qué estaríamos hablando? De sieverts directamente. La persona estaría con 1, ¿sí? ¿Qué? 57, lo que me decían, pero va a cambiar. Va a ser simplemente sieverts nada más. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que habíamos visto? De la exposición que las personas podían tener. En este caso ya va a tener daños, ¿sí? Porque de 0 a 0,25 sieverts no había ningún problema, pero si nosotros ya superábamos 1, ya iba a presentar problemas, ¿sí? ¿Recuerdan que los hemos visto? Entonces, en este caso, si esta persona se encuentra con esta velocidad de 1.75 milisieverts por segundo, o sea, es que está ahí casi en contacto con la fuente, ¿sí? La persona, para que reciba esta radiación, vendría a ser 1575. Lo llevamos a sieverts, que vendría a ser 1,57 sieverts, ¿sí? Y si nosotros revisamos esa parte, les voy a proyectar en esta parte una vez más. La persona ya va a presentar. No les aparece. Denme un segundo. Les voy a. ¿Recuerdan esto? ¿Cuánto hemos dicho? 1.57, ¿no ve? 1.575 que vendría a ser en sieverts, porque no hay que olvidarse, por eso dice en milisieverts. ¿Qué me viene a decir? Un sievert vendría a ser 1000 msieverts, y si tú tienes 1500, lo dividimos entre 1000 y eso va a ser 1.57. Entonces, la persona ya va a tener náuseas entre leves y agudas, pérdida del apetito, una infección, pérdida de médula ósea severa, ¿sí? Va a haber daños linfáticos en los ganglios linfáticos, vaso, y puede o no que se recupere, ¿sí? Va a jugar con las probabilidades. Entonces, en este caso, fíjense cuál sería el daño que se le causa. ¿Sí? Entonces, hasta aquí está bien.
Tú dices, está recibiendo una dosis de 0.44, no hay mucho problema, ¿sí? Lo que está en nuestro ejercicio. Pero este otro caso, si yo lo cambio a la velocidad, es que la persona está casi en contacto directo, ¿sí? Con la fuente de radiación, por lo tanto, ya va a tener daños posiblemente severos y no se pueda recuperar. ¿Sí? ¿Hemos entendido esa parte? Este es el que tienen que colocar ustedes para su... ¿sí? Este que lo he remarcado es la solución de la pregunta 10. Y este otro nosotros lo hemos hecho simplemente para ver qué pasaría si me dan la velocidad con otras unidades en milisieverts por segundo. ¿Sí? ¿Estamos entonces? Ingeniera. Este cuestionario tienen toda la semana, ¿sí? Me lo van a presentar para el día 27, ¿sí? Para el otro viernes lo vamos a estar presentando hasta medianoche. Ahora, la ventaja es que si tuviera consultas, dudas, el día jueves, el día viernes las podemos realizar y lo presentan el día viernes esto, ¿sí? Hasta finalizar la noche. Esto sería el cuestionario. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda del cuestionario antes de que pasemos al caso de estudio? No, simplemente, ¿qué es lo que les estoy pidiendo? Que lo que les había dicho, que inicialmente uno, cuando recibe la explicación, puede que se les quede algo. ¿Cuándo se les va a quedar? Cuando ustedes resuelvan su cuestionario, porque están revisando todo el material que yo les he dado, pueden consultar también el video, pueden apoyarse en esa parte. Entonces, aquí ya estoy aplicando, ¿sí? Estoy estudiando, estoy como que practicando todo lo que me han enseñado, lo estoy poniendo en práctica, ¿sí? Es lo que estamos haciendo entonces en el cuestionario. Ya se vendría a hacer su cuestionario. Vamos a pasar a los casos de estudio que les he subido, igual aquí lo tienen ustedes, aquí. Caso de estudio número 2, ¿sí? Aquí lo tenemos, su caso de estudio. Aquí tenemos su caso de estudio. Sí, ahí lo pueden descargar. Ahora procedemos acá. Nos vamos a centrar en los accidentes radiológicos. Primero los vamos a analizar de forma, o sea, vamos a leerlos, vamos a ver cuál es la información que tenemos y luego nos vamos a apoyar con los videitos también, ¿ya? Para que se nos quede. Entonces, sabemos que muchas veces los accidentes, tal como lo dice accidente, ¿sí? Es algo que no se contemplaba, no se ha planificado, ¿sí? Ahora, y más aún radiológicos. Entonces, ¿podían haberse prevenido? Sí, se podían haber prevenido si se consideraban que podían ocurrir accidentes radiológicos. Ahora, no solo van a ocurrir como en Chernobyl, ¿sí? En una central nuclear. Puede también ocurrir afuera, ¿sí? También puede ocurrir afuera. Es decir, en un establecimiento, por ejemplo, que lleva a cabo una actividad nuclear, puede ser hospitales, ¿sí? Los centros de radioterapia, ¿sí? Eso se refiere a los hospitales. Pueden ser laboratorios de investigación. También en el tema industrial se puede aplicar en las centrales hidroeléctricas, puede aplicarse en el tema petrolero, ¿sí? En diferentes áreas industriales, en la construcción de los aviones, de las partes de los aviones, ¿sí? En el tema nuclear. Entonces, se puede trabajar en diferentes áreas con los núcleos de los radioisótopos, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ocurrir también? Puede ser la pérdida de una fuente radiactiva. O por diseminación involuntaria. Esta diseminación que se dice involuntaria o voluntaria es porque muchas veces las personas no conocen,
¿sí? Sabemos que puede brillar, por ejemplo, y les puede llamar la atención y pueden decir, mira cómo brilla. Entonces, pero estás agarrando material radioactivo. Claro, porque no todo el mundo, las personas de a pie, las personas normales, no están con su dosímetro. Pues, no, pues ellos no se dedican a esto, entonces no saben, ¿sí? Muchas veces la falta de información que se tiene respecto a estos temas, también la desinformación, ¿no? Que tienen. Ahora, de las sustancias radiactivas en el medio ambiente, ¿sí? Quiero analizar un poquito de esto con ustedes. Y es muy importante la definición que les estoy dando, ¿sí? Incidente y accidente. Por si acaso, no es lo mismo. Cuando ustedes escuchen las noticias, ¿sí? Fíjense si están diciendo, ha ocurrido un incidente, pero yo he visto que a todo le dicen accidente. ¿Han visto eso? ¿Han escuchado de otras personas? Ha habido un accidente. Entonces, ¿ha sido un accidente? ¿Se ha concretado el daño? ¿O ha sido un casi? ¿Ha sido una posibilidad? En ese caso yo considero incidente, ¿sí? En algo que nosotros podemos hacer todavía, se puede actuar. Pero cuando ya ocurre el accidente, ya no se puede hacer nada preventivo. Todo va a ser reactivo directamente. Analicemos. Aquí tengo, ¿sí? En la triángulo, en la escala internacional de los eventos nucleares, ¿cómo se considera? ¿Sí? Ahora, lo llamamos la escala INES, ¿sí? Para medir la gravedad de un acontecimiento. Inicialmente se lo llama como acontecimiento. No se está definiendo todavía si es incidente o es accidente. Existe una escala internacional, lo que les había dicho, la escala INES. Entonces, cuando no ocurre nada, bueno, pues aquí está en el 0, la situación es normal, me dice, sí, hay una desviación, si bien aquí todo está normal. Se considera 1, ¿sí? Como una anomalía, ¿sí? Algo fuera de lo normal, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí puedo decir nivel 0 es un acontecimiento, es el transporte de material radiológico, material de gammagrafía, ¿sí? Entonces, pero si has tenido todas las consideraciones necesarias, está como 0, ¿sí? Sí, puede haber alguna desviación, pero pues, lo has podido contener la fuente, entonces solo en este caso se considera, ¿sí? En el transporte o en la ejecución, donde no ha pasado a mayores. En los videos que les había mostrado, ¿sí? En los casos que se desconectaban los actuadores o se desconectaban la fuente, ¿sí? En ese caso, ellos le han podido dar solución. Ahí solo estamos hablando de una pequeña desviación. Entonces, se encuentra dentro del normal, lo que nosotros podemos hacer porque conocemos lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahora, yo lo considero 1, ¿sí? Y fíjense que ya va de verde, una anomalía, ¿sí? Ha ocurrido algo, ¿sí? Se presume que haya habido un posible robo, por ejemplo, no se ha verificado, entonces en ese caso algo ya no está bien, entonces es anómalo, por eso se llama, ¿verdad? Hay una anomalía y en algún caso se puede manifestar como un incidente, ¿sí? Un incidente, el incidente está catalogado como un casi, ¿sí? ¿O qué podría ser, por ejemplo? Se ha visto que no estaba asegurado el cesio o que no estaba y se ha caído, entonces se ha identificado, dice sí, ha habido una pérdida de fuente, pero se la podía encontrar porque ha sido en las mismas instalaciones y se ha activado las alarmas, entonces se considera un incidente, pero que no ha pasado a mayores. Entonces, sí, casi tenemos una contaminación, casi hemos expuesto a las personas, sí, hay un casi, ¿sí? Entonces, te asustas, pero no ha pasado a mayores, no has tenido daños, ¿sí? No ha habido muertes, no ha habido enfermedades a las personas, entonces algo que se ha podido controlar. En otras palabras, nosotros vamos caminando y nos tropezamos,
¿sí? Cuando nos tropezamos, ¿cuál puede ser el resultado? Que te caigas o que uno pueda equilibrarse y mantenerse todavía firme. Dice, ay, casi me he caído. Entonces, ese casi te has caído es un incidente, ¿sí? Ahora, si te caías, ya iba a ser un accidente, ¿sí? Y ahora se iba a clasificar tu accidente, de dónde te has caído, cómo te has caído, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, vendría a ser eso, mi incidente. Un incidente importante en el cual se puede haber visto a los trabajadores comprometidos a la exposición, pero que se ha podido identificarlo, ¿sí? Puede que el trabajador no le haya comunicado en el momento específico a su supervisor y decirle, sabes, he realizado sus trabajos, pero he estado expuesto, la alarma ha sonado y lo he apagado porque ha pasado 5 milisieverts, entonces ha pasado y me molestaba lo que sonaba, lo he desactivado. Puede ser, ¿sí? Porque sabemos que las personas muchas veces dicen, ay, quiero terminar mi trabajo y quiero irme a casa. Puede ocurrir eso. Entonces, en ese caso se considera todavía un incidente importante, porque tú dices, sí, la persona ha recibido una radiación, pero se puede considerar en que ha sido un 15-20. Ahora, ¿qué puedo hacer? Yo todavía puedo hacer algo, porque solo ha sido esa persona, ¿sí? Entonces, si bien ahí ya lo considero un incidente, ha ocurrido algo muy leve, ¿sí? Como incidente importante. Ahora, aquí está donde se pueden materializar los daños. Está el accidente. Accidente, en este caso me dice, sin riesgo fuera del emplazamiento. ¿Sí? Entonces, aquí se considera como número 4. Entonces, hay un riesgo, pero es mínimo. Por eso me dice, sin riesgo fuera del emplazamiento. Entonces, no ha afectado a las personas, sino ha sido algo que se ha podido sobrellevar. Ahora, cuando ha afectado a las personas, ¿sí? Se considera un grado 5. Por eso me dice, con riesgo fuera del emplazamiento. No solo ha afectado a una o dos personas, puede que haya afectado a muchísimas personas y se desconozca, ¿sí? Ahora, un accidente importante es lo que ha ocurrido en el caso de Perú, que habíamos visto, ¿sí? En el caso de México, ¿cuál lo consideramos nosotros? En el videito que hemos visto en la anterior clase de México, ¿sería un 6 o sería un 7? 7. 7. Y el caso de Chernobyl, ¿cuál vendría a ser? El 7 igual. O el... Exacto, es por eso que les pongo. En el caso de Chernobyl, eso sí es un 7. Y en los otros casos tú dices, es un 6. ¿Por qué? Porque si bien ese es un accidente importante, solo se ha manifestado en una parte, nada más. Entonces, si bien va a tardar tiempo en recuperarse el lugar, la zona afectada, las personas, pero no ha sido algo a nivel global muchas veces, nacional, ¿sí? Entonces, ha ocurrido en el país, en un área directamente, se ha visto, en caso de lo que ha ocurrido entre la frontera, ¿verdad? De México y también parte de Estados Unidos, que ellos fueron los que alertaron. Entonces, hace un accidente importante. Ha marcado en la historia y en la vida de las personas, pero no ha sido como Chernobyl. Entonces, a la fecha, ¿sí? Todavía hay personas que presentan sus hijos, ¿sí? Sus nietos, entonces han ido presentando diferentes factores en el tema de la genética. Y ahora habíamos visto que no tiene niveles bajos de radiación, sino se ha afectado de manera permanente. Por eso aquí está en la punta. Entonces, Chernobyl es el 7, porque es un tema nuclear que no solo ha afectado a ese país, sino a todos los países relacionados. Se ha afectado todas las plantaciones, ha habido afecciones en países, sí, que estaban muy alejados. Si bien entonces, a ver dónde queda Chernobyl, sí, pero se ha visto que parte de Europa también ha sido afectado y no estaba necesariamente cerca, ¿sí?
Entonces, por eso lo consideramos en esa escala, Chernobyl vendría a ser 7, que es lo máximo que ha ocurrido. Ahora, si bien ocurrió una sola vez en la historia, creo que bastó para que todo el mundo sepa acerca de la radiación, ¿sí? Entonces, una vez que ya hemos visto cuál es la escala que ellos manejan, ha habido dos principales, ¿sí? Por eso los llamo principales y no los llamo graves, ¿sí? Por eso son accidentes importantes, ¿sí? Más que todo en la práctica médica. Ya hemos visto en la anterior clase en la práctica industrial, ¿verdad? Cuando se utiliza en las industrias. Ahora vamos a ver un poquito más en la práctica médica, ¿sí? De Brasil, que ha ocurrido en Goiânia. Incluso en este caso hay un video. La verdad es que yo el video no lo he podido encontrar en español. Solo lo he podido visualizar, está en portugués. No sé si alguien tal vez podría visualizarlo en español, bueno, con subtítulos, pero no es lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí hay un video, incluso han hecho un video, ¿no? Por el tema del cesio 137, lo que ha ocurrido acá y el daño que ha causado a las personas. Nosotros vamos a ver el video cortito para que podamos analizarlo. Y ha habido otro tema, el de Costa Rica en San José, ¿sí? Si bien lo hemos analizado de forma superficial, o lo vamos a profundizar un poquito en estos dos, ¿sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido en 1996 en San José, Costa Rica? Por eso me dice, ¿dónde ocurrió? En el Hospital de San Juan de Dios, en San José, Costa Rica, al reemplazarse la fuente de cobalto 60 del equipo. Sabemos en qué casos tenemos que utilizar el cobalto 60, ¿verdad? Habíamos visto que es el que tiene mayor penetración, ¿sí? Entonces, está bien que lo quieran utilizar en el tema médico. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Al calibrarse el equipo con la nueva fuente, se comete un error en el cálculo de la tasa de dosis, ¿sí? ¿Por qué les he dicho que va a entrar a su examen? Entonces, porque necesito saber cómo se calcula la dosis en función al tiempo de exposición. Es muy importante en todos los temas, porque no siempre ustedes van a trabajar con la radiografía de los rayos X, sino pueden abocarse al tema médico y pueden operar ustedes equipos, ¿sí? Con cobalto, con cesio, en el tema médico les estoy diciendo. Porque hace rato me han dicho, no, en el área industrial no creo que trabajes, muy riesgos. Sí, pero en el tema médico pues, se utiliza para el tema del cáncer, ¿sí? Se realiza a las personas, ¿verdad? El procedimiento, los procedimientos de radioterapia. Y también para analizar en el tema de la salud. ¿Qué podemos ver acá? ¿Qué me dice? Tenían que simplemente calibrar el equipo. Pues, facilito. No, no es tan facilito. ¿Por qué? Porque se han equivocado ellos. Si fuera tan facilito, no se hubieran equivocado, ¿sí? No era prueba de errores. Por lo tanto, el cálculo de la tasa de dosis no hicieron el cálculo correcto. ¿Qué ha sucedido? Se ha provocado que se les suministre a los pacientes una dosis mayor a la prescrita, ¿sí? Eso habíamos visto. Ahora, si bien 34 días después hemos podido ver que se detienen los tratamientos, hasta ese entonces se habían tratado 115 pacientes y ante la gravedad de las lesiones se ha solicitado ayuda oficial a todos los organismos internacionales, ¿sí? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Eso quiero que ustedes vean. ¿Cuándo ha ocurrido? 1996. Hasta el 1999, 3 años después, ¿sí? Seguían los daños. No ha sido algo que ha sido inmediato, sino ha continuado. ¿Qué me dice? 1, con efectos graves y posibles daños en el futuro debido a la sobreexposición. 32 personas con efectos no graves, bajo riesgo y algunos han presentado efectos. 2 detuvieron el tratamiento por una subdosis.
13 no han sido examinados. Ha habido muertos, 16 muertos por la sobreexposición, de acuerdo al estudio forense. Fíjense, no ha sido en un rato, sino se han realizado estos procedimientos a lo largo de un mes y algunos días, y ha habido daños hasta 3 años después. ¿Sí? Ahora, 4 muertos con posible relación por sobreexposición. Aquí me dice 35 muertos no relacionados a la sobreexposición. O sea, sí han muerto, pero no se puede verificar que ha sido a la sobreexposición. 9, no se tienen suficientes datos para poder diagnosticar. ¿Sí? Fíjense entonces qué es lo que ha ocurrido con estas personas. Pues, pero era algo tan simple. Han cambiado la fuente, tenían que calibrar y ya está. Por eso yo les había dicho a ustedes, cuando sacan una radiografía, los que ya realizan este procedimiento, se dedican a esta área, en función a qué calculan cuántos kilobytes, a los amperajes, cuánto tiempo va a ser, en función a qué lo hacen. Porque muchas veces, sí, hemos visto que es diferente para los niños, es diferente para las personas adultas, depende de la contextura de las personas, depende de la parte del cuerpo que me están pidiendo sacar también, ¿sí? ¿En función a qué lo hacen ustedes? ¿En función de su experiencia? ¿Así lo regulan? ¿O trabajan con tablas? ¿Qué me pueden decir? ¿Con qué trabajan ustedes? ¿Alguno? ¿Alguna tal vez? Hola, Inge. ¿Sí? En mi caso, nosotros trabajamos con un equipo rodante que viene costillas, apretamos el botón y los parámetros se pone el kilovoltaje y el miliamperaje automático. Apretamos pie, apretamos mano, nosotros solamente tenemos que ponerlo a 1 metro, a un 80 para sacar rayos X de tórax, todo eso. Exactamente. Lo que tú me acabas de decir es que ya viene ya regulado, ya está automático. Tú simplemente tienes que seleccionar para poder sacarlo, ¿no? Y lo único que sí ustedes gradúan es la distancia. Entonces, a lo que yo me refiero en esta parte es, si ya está regulado, yo no necesito ninguna tabla adicional. Algunos pueden decir, en función a la experiencia voy regulando, ¿verdad? Pero viendo con este tema que ha pasado, que se ha cometido un error de cálculo en la tasa de dosis, por lo tanto, es que a lo largo de los años se ha podido ya hacer de forma automática. ¿Por qué? Porque puede que nos equivocamos al calcular, al graduar muchas veces. Pues les decía, ¿y cómo hacen ustedes? Por el tema de que, entonces, es independiente. Si ya te dice la máquina mano, no importa si la mano es de un niño, o si la mano es de un adulto, o si la mano es de una persona que tiene con textura gruesa. No, dicen, ya de ahí también depende del equipo que uno maneje, ¿no? Como ahí Mateo Vega, hay un equipo que tiene más voltaje, otro menos voltaje. Algunos podrán ponerle más voltaje, otros menos voltaje, como el equipo que maneja, como resolver, debe ser ya todo incluido, pero lo más antiguo que he visto, tienen que ponerle el KB, el tiempo, y algunos le ven a la persona si es robusta o flaca. Exactamente, por eso les digo, inicialmente los primeros equipos, pues, uno tenía que regularlo, el tiempo, uno tenía que regular también los kilovoltios en función de al amperaje con el que estamos trabajando, pero ahora hemos visto que ya está, ¿sí? Y hay muchas cosas que ya están definidas de forma automática, pero aún así no todos tenemos los equipos de esa forma, por lo tanto, tenemos que seguir regulando. Por eso les decía, ¿y en qué se basan ustedes? ¿En función de su experiencia o trabajan con curvas, con gráficas y ver, a ver, la contextura de la persona? ¿Sí?
Es por eso que tenemos que ver, y en eso nos podemos equivocar alguna vez. Si bien habíamos visto que con el tema de los rayos X es menor la exposición que se tiene, en el caso del cobalto 60, un cálculo de la tasa de dosis ha repercutido en 115 pacientes, ¿no? Que hasta ese entonces han manifestado y muchos de esos han muerto, ¿sí? Aquí podemos ver en algún caso que ha manifestado úlcera severa incurable, una necrosis de grado 3, o pacientes con depilación permanente como resultado sobre una exposición y con altos riesgos de necrosis cerebral y daños en la médula espinal, en la médula ósea también, ¿sí? O aquí tenemos otro caso, una pigmentación profunda, sobreexposición del intestino provocando diarrea con sangre persistente y obstrucción intestinal y anemia. Entonces, estos han sido algunos de los casos que nos han mostrado, ¿sí? Algunas consecuencias directamente. ¿Sí? Ese ha sido para el primer caso. Para el primer caso, nosotros vamos a analizar, igualito esta parte nos vamos a ir a las preguntas, ¿sí? ¿Cuál era el procedimiento correcto al enterarse de lo ocurrido? O sea, ¿qué es lo que ellos han hecho? ¿Sí? Y ahora, como segunda pregunta, ¿quién es el responsable? No me dicen quién ha hecho el cálculo, ¿verdad? Dice, se han equivocado. ¿Quién se ha equivocado? La persona estaba capacitada, sabía, tenía experiencia. ¿Qué es lo que ha pasado cuando ha hecho el reemplazo de la fuente? ¿Sí? Entonces, como pregunta 3, ¿cómo deberían proceder en primera instancia las personas involucradas? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harían ustedes si ha ocurrido eso? Por ejemplo, con su familiar. ¿Qué harían ustedes si si han recibido una mayor exposición, una sobreexposición? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo deberían proceder estas personas involucradas? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué medidas de seguridad se han omitido? Han estado operando de esta forma 34 días. Hay muchas medidas de seguridad que se han omitido. ¿Qué medidas de seguridad creen ustedes? ¿Sí? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Alguien tal vez? ¿Qué opinan? ¿Ha habido medidas de seguridad? Porque inicialmente, ¿cómo sabemos que una persona ha recibido una sobreexposición? En algunos casos puede ser inmediato, habíamos visto, ¿sí? Y en otros casos ha tardado bastante tiempo. Pero eso es muy importante que nosotros podamos ver cuáles han sido los principales síntomas. Si alguna persona, después de que ha recibido la radioterapia, podríamos ver que ha presentado algo, entonces se podía haber analizado cuál es la dosis con la que se está trabajando y no esperar 34 días después. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes de lo que ha ocurrido con el caso de Costa Rica? ¿Qué podemos decir? ¿Qué se puede decir? ¿Alguien? Por eso les pregunto a ustedes si a los que todavía están trabajando, a los que siguen trabajando de forma no semiautomática, o sea que no todo está calculado, entonces, ¿quiénes vendrían a ser los responsables? Los que están operando el equipo también son responsables. ¿Qué opinarían ustedes en ese caso? ¿Cómo deberían actuar las personas? Si imagínense que hay una persona que sí está al tanto y dice, yo quiero saber cuál es la exposición y he venido con mi dosímetro. Quiero que usted me realice, pero yo voy a medir si la dosis es la recomendada o no, o es la apropiada. ¿Sí? Por eso tenemos que considerar nosotros todo tipo de medidas de
seguridad también. Y entonces, aquí se han omitido muchas medidas de seguridad. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar al siguiente caso, que vendría a ser al de Guainha, ¿sí? De Guainha, Brasil, que ha ocurrido en 1987. Eso sí ha sido un poquito complicado, porque se ha dañado, fíjense, 1 millón de habitantes en esa parte. ¿Qué me dice? Si bien es la capital del estado de Goiás, ¿sí? El área del accidente ha sido una sección pobre de la ciudad, ¿ya? El lugar, el Instituto Goiano de Radioprotección, que se llamaba IGR, la unidad de teleterapia abandonada, la fecha del accidente, dice el 13 de septiembre de 1987. Entonces, vamos a empezar un poquito de historia, ¿sí? ¿Qué me dice? A finales de 1985, un instituto de radioterapia privado cambió de domicilio, ¿sí? Dejando abandonado un equipo de teleterapia de cesio 137, sin notificar a la autoridad reguladora, o sea, no avisaron a nadie, ¿sí? El instituto donde se abandonó el equipo fue demolido parcialmente. Y el 13 de septiembre de 1987, 2 personas que estaban informadas sobre el abandono del equipo removieron la fuente del cabezal del equipo de radioterapia, ¿sí? Ellos trasladaron el cilindro que contenía la fuente a su hogar e intentaron desmantelarlo. En el intento, ¿qué es lo que ha pasado? Provocaron la ruptura de la cápsula. Después de que la cápsula fue rota, el resto de los componentes del cilindro fueron vendidos a un comprador de chatarra, ¿sí? Fragmentos de la fuente del tamaño de un grano de arroz, ¿sí? Fueron distribuidos entre varias familias. Transcurridos 5 días, un cierto número de personas demostraron signos y síntomas gastrointestinales a consecuencia de la radiación. Una de las personas irradiadas asoció la aparición de los síntomas con el cilindro, informando de esta situación a las autoridades sanitarias de la zona, ¿sí? Esta acción inició una cadena de eventos que permitieron descubrir el accidente. Aquí tenemos, luego ellos han tenido que hacer trabajos de descontaminación, podemos ver, ¿sí? Aquí se ha identificado el cabezal de la fuente de cesio, ha sido recuperado. Pero fíjense cuál ha sido el daño a las personas. Las personas afectadas, ese rato no lo han manifestado, han sido simplemente daños gastrointestinales que a lo largo, ¿sí? Mientras iban transcurriendo los días y al tiempo de exposición que tenían las personas, se ha ido afectando. Fíjense, mire cómo sus manos, los que entran en contacto, su cuerpo también, ¿sí? Entonces, para esto también van las mismas preguntas. ¿Cuál era el procedimiento correcto al enterarse de lo ocurrido? Las personas desconocían, los que lo han llevado a su domicilio. Vieron una forma más de chatarra. ¿Quiénes tenían la culpa aquí? El instituto que se trasladó de domicilio, sin avisar. El instituto que no avisó que estaba dejando el cesio 137 y las personas al ver una institución abandonada dijeron, a ver, algunas cosas que no sirven como chatarra lo podemos utilizar. Sí, eso fue lo que ellos han hecho. Ahora, ¿cómo deberían proceder en primera instancia las personas involucradas? Cuando uno se enferma, uno tiene un daño gastrointestinal, muchas veces puede decir, ¿qué es lo que he comido? Es lo primero que vamos a pensar, ¿sí? Y después, recién viendo a otras personas, uno podría llegar a pensar, dice, pero ¿a qué hemos estado expuestos? Pero lo primero que pensamos es, ¿qué hemos comido? ¿Sí? Y eso es lo que han pensado muchas personas, pero solo a una de ellas se le ha ocurrido comunicar a otros y recién se ha podido hacer algo. ¿Medidas de seguridad? Sí, se han omitido. La primera, no comunicar que se trabajaba con una fuente de radiación. Y peor, que se le estaba abandonando el instituto, ¿sí? No ha comunicado nada.
Entonces, ¿qué es lo que opinan ustedes de ese punto de vista? Antes de que veamos el videíto. ¿Qué es lo que opinan? Que es bueno siempre estar al tanto y actualizarse en las informaciones, ¿no? Exactamente, nosotros tendríamos que informarnos o estar pendientes de qué es lo que está ocurriendo incluso. Lo que tenemos que ver, como su compañera dice, estar al tanto. Les voy a proyectar este otro para que podamos ver el videíto, que esto ha sido bastante terrible lo que ha ocurrido en Goiânia. Aquí está. El 13 de septiembre de 1987, en Goiás, Brasil, dos chatarreros cualquiera sustrajeron un pesado aparato abandonado de un edificio que antiguamente sirvió como instalaciones del Instituto de Radioterapia de Goiânia. El aparato fue destrozado a martillazos, dando un botín lucrativo: 600 kilos de metal, principalmente plomo, que en aquel entonces valía alrededor de $700 por tonelada, y una pequeña cápsula cilíndrica, incrustada en el centro del bloque de plomo, cientos de veces más valioso que todo el plomo recolectado aquel día, pero con un costo mucho mayor para los involucrados y toda la ciudad de Goiânia. Esta cápsula llamó la atención del dueño del depósito de metales donde deshacieron el aparato. Destrozada, también a martillazos, la cápsula reveló en su interior 100 gramos de un polvo azul extremadamente brillante. El dueño del depósito mostró el polvo azul a sus amigos y trabajadores. Al menos 5 de ellos se llevaron una pequeña muestra por curiosidad. La hija del dueño del depósito, Leide, comió un bocadillo con las manos impregnadas del polvo azul. Algunos adultos se pusieron la sustancia radioactiva en el rostro y los brazos para brillar en la noche. Todos los que tuvieron contacto directo con el polvo azul empezaron a experimentar náuseas, fiebres y heridas en las manos y brazos. La esposa del dueño del depósito, María Gabriela das Gravas, acudió a la única autoridad sanitaria que vivía en la calle vecina, un veterinario. Este, luego de un rápido vistazo al polvo azul, recomendó que fueran urgentemente al hospital municipal. María das Gravas tomó el autobús llevando una muestra del polvo, sin saber las repercusiones de este acto. El producto contaminaba el ambiente y a las personas a su paso. 500 personas fueron puestas en observación, 244 de ellas contaminadas en distintos grados, 50 lo fueron en grados preocupantes, y 13 en estado gravísimo fueron llevadas hasta el Hospital Naval de Río de Janeiro. La alarma nuclear de la nación tuvo que ser encendida. 42 técnicos de la Comisión Nacional de Energía Nuclear viajaron a Goiânia, con 32 aparatos de medición de radioactividad, lo que dio lugar al lado patético de esta tragedia. Muchos técnicos trabajaron sin guantes, ni calzados apropiados, ni los aparatos medidores. Por lo menos un experto se contaminó, y los aparatos se desregularon después de las primeras horas, lo que hizo que las mediciones fueran poco fiables. Mientras tanto, el vicealmirante Amiai Burla, en Río de Janeiro, recibía a las víctimas más graves en el hospital naval y anunciaba a los periodistas: «Esto es la Marina de Guerra. Estamos preparados para cualquier emergencia». En realidad no lo estaban. Los pacientes fueron trasladados del aeropuerto al hospital en ambulancias normales, que siguieron trabajando 2 días más, hasta que alguien se acordó de descontaminarlas. El hospital no tenía ropas desechables en números suficientes ni salas aisladas. Por lo menos 2 enfermeras y un médico se contaminaron en menor grado. En Goiânia, el pánico se apoderó de la población. En 10 días, 30.000 personas acudieron a los puestos de control de contaminación, sobrepasando su capacidad por mucho. Incontables personas abandonaron la ciudad, ignorando los avisos de las autoridades locales y las garantías de seguridad dadas por miembros de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. El día que la niña Leide das Neves Ferreira, de 6 años, y la señora María Gabriela Ferreira, de 37 años, murieron, el pánico llegó incluso a los internos del hospital de Goiânia, mientras que la población se preocupaba por otro detalle macabro: ¿cuál sería el lugar donde los cuerpos serían enterrados? El comercio de la ciudad disminuyó en un 60% en los siguientes meses. Nadie quería comprar alimentos o ropas por temor a la contaminación.
pequeños agricultores de las afueras hicieron buenos negocios vendiendo directamente a las aterrorizadas amas de casa, mientras varias víctimas agonizaban en un hospital de Río de Janeiro. Las autoridades trataban de buscar culpables. La Policía Federal anunció que los directores del abandonado centro de radioterapia de donde fue robado el aparato serían llevados a juicios. Estos se defendieron afirmando que el aparato era responsabilidad del Ministerio de Previsión Social. El Estado acabó pagando compensaciones en un monto de $600,000. Los chatarreros no fueron inculpados de ningún cargo. En cuanto a la Comisión Nacional de Energía Nuclear, responsable del control de los aparatos radioactivos en Brasil, no fue más allá de las declaraciones. Cada año, la comisión envía cartas pidiendo informes de la situación de los más de 1.400 aparatos de radioterapia en el país. Menos de un 40% responden, pero la comisión no hace nada para averiguar la situación de las omisiones. El cesio 137, causante de la tragedia, llevaba 3 años abandonado. Hubo 4 víctimas fatales. Todos murieron en el Hospital Naval de Río de Janeiro, a más de 1.500 kilómetros de su hogar. Las muertes, en realidad, no causaron sorpresa. Desde que llegaron a Río, los médicos dictaminaron que su recuperación era casi imposible. El vicealmirante Burla, director del Hospital Naval, llegó a afirmar, sin medias palabras, que 7 de ellas estaban condenadas a muerte. El pánico desatado por la noticia de la contaminación en Goiânia se agravó con la declaración del director del centro sanitario. Y todo eso se multiplicó con los 2 primeros funerales. En un ritual de violencia, los ataúdes de María Gabriela y Leide, forrados de gruesas capas de plomo y pesando más de 600 kilogramos cada uno, fueron recibidos con piedras en el cementerio de Goiânia. La población, revuelta y asustada, apedreó los ataúdes en protesta por el enterramiento en la zona urbana. El problema de la radiación no acabó con las muertes. Cada cuerpo era una batería radiactiva. A una de las víctimas, Roberto Alves, le tuvieron que amputar un brazo. Los médicos de Río de Janeiro no sabían qué destino dar al brazo, que también era una fuente de contaminación. El brazo amputado contenía cesio 137, que estaría activo durante al menos 30 años. En realidad, las consecuencias del accidente con el cesio 137 no han sido estudiadas en profundidad. El accidente fue notificado a los pocos días de que el presidente José Sarney anunciara al mundo que los científicos brasileños habían logrado dominar la técnica de enriquecimiento del uranio, lo que teóricamente colocaba al país entre los capacitados para construir una bomba atómica. Tras ese anuncio quedó expuesta la realidad: técnicos improvisados que manejaban equipos sofisticados. No fue hasta finales de los años 90 que la región logró deshacerse de la imagen asustadora que poseía. El gobierno municipal tomó acciones para revitalizar económicamente la región, para que las casas de las inmediaciones del accidente volvieran a ganar valor comercial. Ya para 2007, estas habían duplicado el valor que tenían luego del accidente. Ciertamente, un terrible incidente con víctimas mortales que pudo muy bien haber sido evitado. Espero hayas disfrutado el video, y te agradecería mucho si te suscribieras y le des like. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros de lo que ha ocurrido? Podemos ver cuál ha sido el daño que se ha causado. Yo tengo una pregunta. Si en vez de enterrarlo lo queman, no haya sido igual contaminado, eso digamos, el humo que botarían, ¿también sería algo reactivo o no? Sería como el caso de lo que ha ocurrido en México, que intentaron enterrarlo, ¿recuerdan? Y luego, pese a eso, la radiación pasó a contaminar el agua. Entonces nosotros estaríamos contaminando el aire ya también. Y lo malo es que si se vuelven partículas, entonces la velocidad de transmisión va a ser mayor. Porque imagínense que hay una corriente de aire, la velocidad del viento aumente, de un lugar a otro se va a ir transportando y puede llegar a lo que ha ocurrido con el tema de Chernobyl, ¿sí? Que se ha extendido hasta otros países más.
porque estaba en el aire. Y al estar en el aire, sí, porque había una explosión nuclear, se ha manifestado en el aire, por lo tanto, la afectación ha sido a todo el continente incluso. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos decir nosotros? Ellos tenían un desconocimiento, un miedo a cómo proceder. Han visto qué es lo que han querido hacer incluso con los ataúdes de las personas muertas. Sí, la madre y la niña. La madre porque estaba en contacto con el cesio-137, han visto que los adultos se habían puesto su cara porque brillaba, y la niña porque ella tenía una contaminación interna. ¿Sí? Porque con esas manos se ha llevado los alimentos a la boca, entonces ha ingresado en su cuerpo. Es una contaminación interna. Si bien de los otros ha sido un poco externa, la contaminación, o ha sido por vía cutánea, de la niña ha sido de forma interna porque ella se lo ha comido el cesio-137. Entonces, ¿qué es lo que podríamos analizar nosotros? ¿O qué sugerencias podríamos dar a cómo se debía proceder? Pues les digo, ¿cómo deberían proceder en primera instancia las personas involucradas? Si bien todos han ido a hacerse atender, ¿qué ha pasado? El país no estaba listo. Nos han contado ahí que las personas especialistas, entre comillas, ¿cómo han ido? Sin guantes, por eso les había dicho, si bien nos ha mostrado en el primer video que hemos empezado para esta segunda parte, no deberían ellos estar sin guantes porque están expuestos a la radiación por vía cutánea. ¿Sí? Por la piel. Ahora, primeramente todos ellos deberían haber estado equipados. ¿Sí? Y saber. Por eso es que muchas veces empezamos de lo básico. Y les digo, no todas las empresas, no todas las entidades están listas para algo que puede ocurrir cualquier momento, como un incendio. Eso puede ocurrir cualquier rato. ¿Sí? Estamos en contacto con el fuego, puede haber también fuego eléctrico, ¿sí? Por algún caso. Entonces, algo tan simple no estamos nosotros preparados, y mucho menos los países están preparados para un tema nuclear. ¿Sí? Si estuviéramos preparados para los incendios, no hubiera tantos incendios en diferentes lugares, como ocurrió en San José de Chiquitos, en Santa Cruz, aquí en Cochabamba, ocurre en el Parque Tunari todas las veces. Entonces, no estamos listos para combatir un incendio. Imagínense lo que ha sido para ese país, para Brasil, estar preparado para un problema de cesio-137. ¿Qué hacemos con esos núcleos? ¿Qué hacemos con esos radioisótopos que están en todo lado? Si bien han visto que sus medidores tampoco estaban calibrados. ¿Sí? No estaban calibrados estos, y tampoco el personal estaba capacitado. A diferencia de otros países, ¿sí? Nosotros, uno, que no teníamos, o sea, nuestro país, Perú, o sea, Bolivia, Perú, Brasil, ¿sí? No estaban listos cuando les pasó. No estaban listos, no tenían personal capacitado, sus implementos no estaban calibrados. La desinformación muchas veces, ¿han visto a quién le han echado la culpa? ¿Al instituto le han echado la culpa o al gobierno le han echado la culpa? Primero fue al instituto y después lo pasó al ministerio no me acuerdo cómo se llama, pero después lo pasaron a ese lado. Exactamente, porque han dicho, nosotros nos hemos transportado y eso era responsabilidad del ministerio. Y aunque ellos han intentado, fíjense, si bien ha ocurrido en Guayanas, ¿qué podemos decir? Que ha llegado hasta Río de Janeiro, ha afectado a miles de personas, también nos han dicho 30,000 personas. Entonces, pero ya es bastante la población que ha sido afectada. Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar es que no estaban ellos listos para una situación de ese tipo. Lo que han hecho ha sido simplemente improvisar, porque recuerden que nos han mostrado sus ambulancias, han transportado, tenemos que desinfectar a los 2 días. Lo mismo nos ha pasado a nosotros con la pandemia, ¿sí? No estábamos listos y hemos tenido
varias pérdidas muchas veces, porque no estábamos listos. Entonces, lo mismo les ha pasado a ellos, no estaban listos para lo que ha pasado, han empezado a improvisar. Si bien el tema del plomo está bien, pero no en todo lado lo podemos conseguir, porque es lo que ellos podrían haber hecho es construir, ¿sí? Como un búnker de plomo en el cual las personas ahí van a estar, no hay de otra, ¿sí? Porque enterrar no funciona y además lo que ellos deberían hecho es colocar tal vez los residuos básicamente. Por eso me decían, una forma era cremarlos, sí, cremarlos, pero dentro del plomo, ¿verdad? Para que eso se pueda mantener y encapsular, porque incluso cuando le han amputado a la persona, no sabían qué iban a hacer con esa parte del cuerpo. Entonces, muchas veces en el tema médico no estamos preparados. Entonces, sí hemos hecho la amputación, pero puede que las personas que están en contacto también se contaminen. Ese es el gran problema con los radioisótopos, ¿sí? Una vez que se activan, no hay forma de desactivarlos. Y es más, si estaba en polvo, era más complicado todavía. Como el iridio hemos visto que no estaba en polvo cuando lo encontraron en Perú. Entonces fue más fácil y el daño no fue tanto. En este caso sí ha sido. Inicialmente 5 personas, luego se ha proyectado hasta 30,000 personas y ha podido afectar todo el país. Es más, ¿qué ha hecho? No solo ha repercutido en esa parte de la salud, sino que las personas tenían miedo de lo que iban a consumir, de todo lo que se haya producido en la misma área, en la misma región, el tema de la ropa, no querían comprar absolutamente nada, les ha afectado igual el tema de la economía. Y todo por la desinformación que han tenido en un principio y cómo ellos han procedido. ¿Sí? Es lo que tuviéramos que considerar. Entonces, para ambos casos, para el caso de Costa Rica y para el caso de Brasil, ¿sí? De las Guayas, entonces en ambos casos vamos a responder estas preguntas, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda más ustedes? ¿Consultas, dudas? Serían entonces 3 cuestionarios, ¿no? Y más estas 2 y más las preguntas que nos dio del tema avanzado, ¿no? Uno es el cuestionario, ¿sí? Y esto es para los 2 casos que tenemos que hacerlo. Para el caso de Costa Rica y para el caso de Brasil. Para ambos vamos a responder las preguntas. Otra pregunta, ingeniera. ¿Va a mandar los videos? Aquí se los he puesto. Los videos de las grabaciones de las clases. ¿O el video que les he mostrado? Los videos que nos mostró. Que les he mostrado. Sí, les he puesto el primero, pero creo que el segundo no les he colocado. A ver. Aquí en videíto se los puse. Sí, aquí solo está el de las emergencias. Se los voy a subir ahorita el otro más para que lo puedan tener. Se los voy a subir aquí el link para que lo puedan revisar. Ok, gracias. Sí, no nos preocupen, aquí se los voy a colocar para que ustedes puedan. Sí, aquí se los voy a colocar el videíto para que ya lo tengan directamente. Ahí está, el accidente radioactivo. Aquí se los voy a poner como caso Brasil. Como caso Brasil y aquí está en videos. Ya está. Aquí lo tienen entonces. El primero que hemos visto en esa segunda parte de las emergencias ya está. Y aquí también se encuentra el otro, el que acabamos de ver del caso de Brasil. Sí, aquí les voy a juntar otros videitos más. Si bien les había puesto en las diapositivas de la anterior clase, aquí se los voy a colocar el video que hemos visto de México igual. Aquí se los voy a adicionar. Para que aquí ustedes puedan tenerlos todos los videitos. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda más? Igual
Esto lo tienen que presentar hasta el otro viernes, ¿no? Hasta el viernes 27, el caso de estudio. Aquí ya tenemos como fecha límite el viernes 27 hasta medianoche. Disculpe, ingeniera, yo tengo una pregunta, pero es respecto a la monografía. No he puesto atención, la verdad, no he entendido muy bien de qué temas podemos realizar la monografía. ¿Son de los temas que nos ha colocado en la plataforma? Sí, la radiología industrial es algo bien amplio. Por eso yo les había pedido que solo me hagan una monografía, que ustedes busquen un tema de interés. Pueden escoger, por ejemplo, no sé, iridio 192 y sus consecuencias. Entonces, yo voy a investigar de cuándo se ha creado el iridio, ¿sí? Porque lo hemos creado, ¿verdad? Los hombres, no es, el iridio como tal es un elemento natural, pero el iridio 192 nosotros lo hemos creado, ¿sí? A partir de los isótopos, haciendo una variación para que se pueda utilizar en la gamografía. Entonces, en ese caso, uno puede investigar, puedes hablarme sobre la historia, puedes hablarme sobre los casos, cuáles han sido los principales accidentes, cuando no se ha tenido mucho cuidado, cuáles son sus aplicaciones, cómo se utiliza. Entonces, tú puedes hacer una monografía sobre ese punto. O puedes hacer también sobre lo que hemos visto, cuáles son las medidas de seguridad radiológica que uno tiene que tener con los rayos X, por ejemplo, ¿sí? O lo que uno tiene que tener con la gamografía, con el cesio, con el cobalto, con el iridio. Entonces, está abierto. Todo lo que nosotros hemos tocado es un tema que se puede investigar y se puede desarrollar una monografía. De todas formas, para que se vayan ubicando, hasta mañana se los voy a subir una lista. Aquí ya se los voy a subir un ejemplo de monografía y se lo voy a subir una lista de posibles temas para que ustedes más o menos se vayan ubicando, tanto en el tema médico como lo hemos visto en este caso y también en el tema industrial. Una listita de unos 20 temas más o menos para que ustedes puedan seleccionarlo, puedan revisarlo, si les llama la atención las posibilidades. Está bien. Listo, Nelly, entonces en eso estaríamos quedando, damos por finalizada nuestra clase y en función a lo que, una vez más les recapitulo lo que ustedes, hemos quedado con ustedes, nos estaríamos encontrando, bueno, para la reunión, sí, para clase virtual, el día jueves 26 a las 19 horas, por favor, y también el viernes 27, igual 19 horas hasta las 22. ¿Sí? Doctorita, yo le pido un poquito de paciencia, como le comenté hace rato, yo salgo 7 en punto y hasta que llegue a la casa son 7:30, a esa hora voy a estar conectándome. Está bien, no hay ningún problema, se les va a tomar las consideraciones necesarias, por eso les había dicho que sería bueno que una vez que se conecten ya comenten, ¿no? Para que se pueda guardar ahí su asistencia también. Eso era lo único que se les pedía. Sí, ya, doctorita, muchísimas gracias. ¿A qué hora, ingeniera? El jueves a las 19 horas, a las 7 de la noche. ¿Va a enviar el link, Inge? Sí, el link, lo voy a crear el link y les voy a compartir aquí en novedades y también en sus grupos que tienen, los de Greco les van a compartir. Los grupos de WhatsApp que tienen, igual lo vamos a compartir ahí el link, no se preocupe. Gracias, Inge. Listo, entonces muchísimas gracias. Estaríamos quedando ahí. Vamos a finalizar nuestra grabación. Muchísimas gracias, ingeniera, que tenga un fin de semana